Bienvenidos historiadores y amantes de los libros a un nuevo video sobre la vida de Monseñor Romero, la importancia que tuvo en la historia de El Salvador y momentos que vivió, así como también relatos de su historia. Y es de aclarar que es por presentar parte de la historia de El Salvador y así como también comentarios sobre los sucesos, ya que en la actualidad fue muy querido por sus luchas. Así que sin más que decir, iniciamos con el video. El Salvador, país de Centroamérica. El 15 de agosto de 1917, departamento de San Miguel, en Ciudad Barrios, nació Óscar Arnulfo Romero, conocido como Monseñor Romero. Era el segundo de sus 8 hermanos, hijo de Santos Romero y Guadalupe Galdames. En lo que podemos resaltar en su infancia, a la edad de 13 años ingresó al seminario de la ciudad de San Miguel, ya que desde niño estudió en escuela pública donde resaltaba en materias humanísticas, más que las materias como de matemáticas. Es por ello que en el año 1937 entró en el seminario de San José de la Montaña de San Salvador. Ese mismo año se trasladó a Roma, donde continuó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Monseñor vivió en el Colegio Pío Latinoamericano, casa que alberga a estudiantes de Latinoamérica, hasta que llegó a ser ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942, a la edad de 24 años. En Roma fue alumno de Monseñor Giovanni Battista Montini, futuro Papa Pablo VI. Regresó a El Salvador en 1943, siendo nombrado párroco de la ciudad de Anámoros en La Unión. Después fue enviado a la ciudad de San Miguel, donde sirvió como párroco en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz y como secretario del obispo diocesano Monseñor Miguel Ángel Machado, donde logró ser arzobispo el 3 de febrero de 1977, nombrado por el Papa Pablo VI, conocido como Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini. En estas fechas cambió su predicación y pasó a defender los derechos de los desprotegidos. Monseñor Romero denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros, de sus sacerdotes y de todas las personas que recurrieran a él, en el contexto de violencia y represión militar que vivía el país. En sus homilías posteriores a la muerte de Rutilio Grande, se refirió sin temor a los textos de la Conferencia de Medellín y pidió una mayor justicia en la sociedad. Durante los 3 años siguientes, sus homilias, transmitidas en la radio, denunciaban la violencia tanto del gobierno militar como de los grupos armados de izquierda. Señaló especialmente hechos violentos como los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas cometida por los cuerpos de seguridad. En agosto de 1978 publicó una carta pastoral donde afirmaba el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de sus derechos. Pero vamos a hacer una pausa acá para continuar por qué tomó relevancia en esos tiempos y así entrar en contexto. Durante la década de 1970, El Salvador se transformó progresivamente en un hervidero social. La falta de libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres. El 10% de la población disfrutaba del 80% de las riquezas del país, sumados a la creciente tensión internacional entre Occidente y el bloque comunista, que contribuían a caldear el país. En 1970 surgieron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, una escisión del Partido Comunista Salvadoreño, fundado en 1930. En febrero de 1971, el grupo, una organización formada por estudiantes universitarios, antecedente del Ejército Revolucionario del Pueblo, secuestró y dio muerte al empresario Ernesto Regalado Dueñas, en la primera acción armada de un grupo de izquierda revolucionaria. En las elecciones del 20 de febrero de 1972, la oposición civil conformó la coalición denominada Unión Nacional Opositora, que presentó como candidato presidencial al exalcalde de San Salvador, José Napoleón Duarte. Luego de los comicios, el Consejo Central de Elecciones declaró ganador al candidato oficial, al coronel Arturo Armando Molina.
El 25 de marzo de 1972, en protesta por el fraude, un grupo de jóvenes militares trató fallidamente de dar un golpe de Estado. El fracaso de la oposición electoral contribuyó a acelerar el proceso de radicalización social y a engrosar las filas de las recientemente fundadas organizaciones guerrilleras. En febrero de 1977, a un nuevo proceso electoral calificado como fraudulento fue elegido presidente el general Carlos Humberto Romero. Ahora bien, continuando en 1977, mientras la arquidiócesis se preparaba para la toma de posesión del nuevo arzobispo, el país celebraba elecciones presidenciales, como mencionábamos anteriormente. Luego de los comicios, el 26 de febrero, el Consejo Central de Elecciones declaró vencedor al general, candidato del partido Conciliación Nacional, en el poder desde 1962. Las fuerzas opositoras denunciaron un fraude electoral de grandes proporciones y convocaron a una concentración popular en la Plaza Libertad de San Salvador. El 28 de febrero, las fuerzas de seguridad gubernamentales disolvieron violentamente esta concentración popular, con un saldo de decenas de muertos y desaparecidos. Durante la semana anterior a la toma de posesión de Romero como arzobispo, el gobierno del presidente Arturo Armando Molina arrestó y expulsó del territorio salvadoreño a los sacerdotes Bernard Sorville y Wilbur Dinaus, miembros del clero arquidiocesano. 3 semanas antes, a finales de enero, había sido arrestado y expulsado del país el sacerdote colombiano Mario Bernal. El 22 de febrero, Romero tomó posesión del cargo de arzobispo de San Salvador en una ceremonia sencilla celebrada en la capilla del Seminario Mayor de San José de la Montaña, a la que asistieron el nuncio apostólico Emanuel Ejerada y los demás obispos de El Salvador. Ese mismo día, el gobierno anunció que varios religiosos que se hallaban fuera del país, entre ellos el español Benigno Fernández y el nicaragüense Juan Ramón Vega, no debían de regresar al país. El 5 de marzo, durante una asamblea especial de los obispos, se eligió a Romero como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador y se preparó un comunicado para denunciar la persecución de la Iglesia en el país. El 12 de marzo de 1977, Rutilio Grande, amigo íntimo de Romero, fue asesinado en la ciudad de Aguilares junto a 2 campesinos. Grande llevaba 4 años al frente desde la parroquia de Aguilares, donde había promovido la creación de comunidades eclesiales de base y la organización de los campesinos de la zona. El propio presidente de la República informó a Romero sobre la muerte de Grande, prometiendo una investigación sobre los hechos. El arzobispo reaccionó a este asesinato convocando una misa única para mostrar la unidad de su clero. Esta misa se celebró el 20 de marzo en la Plaza Barrios de San Salvador, a pesar de la oposición del nuncio apostólico y de otros obispos. Ahora bien, ya tenía las miradas encima por defender los derechos de la gente, el cual el primer intento de homicidio fue en marzo de 1980. En la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús se encontraba un portafolio de color negro colocado debajo del altar mayor. La persona que notó su presencia, identificada como el sacerdote Ramiro Jiménez, notificó inmediatamente a la extinta Policía Nacional. El detective Juan Francisco Ala, experto en explosivos de la Policía Nacional, desactivó la bomba. Esta estaba compuesta por un interruptor, un radiotransmisor conectado a 3 baterías de 1.5 voltios, que activarían 2 detonadores eléctricos accionados por control remoto. Ahora bien, según investigadores, la bomba se accionaría en el momento que Monseñor Óscar Arnulfo Romero oficiaría una misa en memoria de Mario Zamora Rivas, un ex procurador general y ex secretario general del Partido Demócrata Cristiano, asesinado el 23 de febrero de 1980 en su lugar de residencia. Ahora bien, el 23 de marzo de 1980, un día antes de su muerte, Romero hizo desde la catedral un enérgico llamamiento al ejército salvadoreño. En su homilia, titulada La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria y trascendente, que más tarde se conocía como Homilia de Fuego.
Ahora bien, el lunes del 24 de marzo de 1980, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, fue asesinado mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia, en la colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho por un francotirador desde un auto con capote de color rojo impactó en su corazón momentos antes de la consagración. Tenía 62 años. Ahora bien, según investigadores, 31 años después del asesinato, se conoció como el asesino de Romero Mario Samayor Acosta, un subsargento de la sección 2 de la extinta Guardia Nacional y miembro del equipo de seguridad del expresidente de la República, quien manifestó que la orden para cometer el crimen la recibió del mayor Roberto Dawison, creador de los Escuadrones de la Muerte y fundador de Arena, y del coronel Arturo Armando Molina. Y con esto llegamos hasta acá por un paso por la historia de Monseñor Romero y parte de la historia de El Salvador, el cual continúa para algunos que su asesinato se considera el comienzo simbólico de la guerra civil. Si te gustó este video, dale like y comparte. 257